Vamos a meternos de lleno en cómo un equipo de baloncesto acabó siendo una de las marcas culturales más potentes y reconocibles del mundo. Y ojo, que esto va mucho más allá del deporte. Es una historia de diseño, de personalidades y de un impacto global brutal. Venga, empezamos fácil. ¿Qué es esto? Claro, el logo inconfundible de los Chicago Bulls, un icono que se reconoce en cualquier rincón del planeta. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por la base de todo, por el núcleo de su identidad visual, el propio logo. Y es que sus orígenes son de lo más curioso. Se creó en el 66 por un diseñador llamado Dean P. Wessel, pero lo mejor es cómo le pagaron. El fundador del equipo, Dick Klein, que resulta que era su vecino, le encargó el logo y le pagó con entradas para los partidos. Increíble, ¿verdad? Y que nadie piense que fue un diseño al azar. Para nada. Cada detalle está pensado para transmitir fuerza, agresividad. Fijaos, la inspiración viene de la historia de Chicago, del centro de la industria cárnica. Los colores, el rojo y el negro, pues eran los del equipo de la universidad del fundador. Y hubo una petición muy específica de Klein al diseñador. Quiero sangre en los cuernos. Brutal. Hasta la letra, esa Stymie Black tan robusta, te grita solidez. Y aquí viene una de las cosas más locas y que explican su poder, su increíble estabilidad. Los Bulls son el único equipo de toda la historia de la NBA que jamás ha hecho un rediseño importante de su logo. Desde el 66 hasta hoy, el mismo. Eso sí que es un diseño atemporal. Pero un símbolo, por muy potente que sea, necesita caras, ¿no? Necesita gente que le dé vida. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, con las personalidades que construyeron la marca. Porque la cara de la franquicia no era una, sino dos. ¿Y qué dos? Por un lado, Michael Jordan. Poco que añadir, ¿verdad? El mejor de la historia, un fenómeno cultural global. Y por el otro, Benny the Bull. Pero qué mascota, desde el 69 dando guerra. Fue la primera de la NBA y la revista Forbes llegó a nombrarla la más popular de todo el deporte. Menudo contraste, el atleta definitivo y el showman total. Y es que el papel de Benny iba mucho más allá de la cancha. Hacía unas 250 apariciones públicas al año. Una barbaridad. Se convirtió en un embajador para la comunidad, iba a colegios a promover la lectura, conectaba al equipo con la gente de Chicago de una forma súper cercana, muy personal. Pero claro, la fuerza de esta marca no venía solo de las estrellas, también venía de sus currantes, de sus jugadores de rol, tipos como Scottie Pippen, John Paxson o Bill Cartwright. Se les describía como obreros al servicio del equipo, y esa idea, esa narrativa del esfuerzo colectivo, pues caló hondo en una ciudad tan trabajadora como Chicago. Y claro, juntas todos esos ingredientes, el símbolo, la superestrella, el animador y los obreros, ¿y qué tienes? Pues una bomba. La influencia del equipo explotó y cruzó todas las fronteras hasta convertirse en un fenómeno mundial. Hay una frase de Barack Obama que lo clava. Hay ciertas figuras del deporte que se convierten en una fuerza cultural mayor. Pues eso es exactamente lo que pasó aquí. El impacto de los Bulls fue mucho más que ganar partidos. Y es que el impacto fue humano, muy real. Se ven historias como estas. En Lima, Perú, ver los partidos era el momento que unía a un padre y a su hijo. En Londres, una Air Jordan era la excusa perfecta para que un joven inmigrante empezara una conversación. Y para muchas comunidades minoritarias por todo el mundo, el equipo se convirtió en un símbolo, en algo con lo que sentirse representado. Y todo esto nos lleva a un concepto que es fundamental para entenderlo todo: el soft power, el poder blando. No hablamos de ejércitos ni de economía, no. Hablamos de la capacidad de influir a través de la cultura y los valores. La dinastía de los Bulls fue una herramienta potentísima de exportación cultural estadounidense. Cosas como las zapatillas Air Jordan se convirtieron en símbolos de un nuevo consumismo globalizado. Pero, ¿qué pasa cuando la edad de oro se acaba? Pues que queda el legado. Y vamos a ver cómo se construyó ese legado, tanto con la gloria como con la desilusión. Justo delante del United Center, ahí está The Spirit, una estatua de bronce de más de 3,5 metros que congela para siempre la pose más mítica de Michael Jordan. Es el monumento físico a la era más grande del equipo y a su mayor estrella. Y en la base de granito hay una inscripción que lo dice todo: el mejor que hubo, el mejor que habrá jamás. Ahí es nada. Consolida la leyenda de Jordan y deja el listón, por las nubes, para cualquiera que venga detrás. Y precisamente ese listón tan alto nos lleva a la otra cara de la moneda del legado de los Bulls, a la historia de los Easy, que nos transporta desde el pasado glorioso a una era moderna, mucho más compleja y agridulce. La historia de Derrick Rose,
la siguiente gran esperanza de Chicago, se puede contar con la frialdad de estos números. Fijaos, en la temporada que fue MVP, su rating ofensivo era de 109.6. Era una bestia, imparable. Pero después de la terrible lesión de ligamento en 2012, esa cifra se hundió hasta 95.6. Y ese desplome estadístico no es solo un número, es el sonido de un sueño que se rompe en 1000 pedazos. Bueno, si juntamos todas las piezas del puzzle, queda clarísimo por qué la marca de los Chicago Bulls es un caso de estudio brutal, una auténtica clase magistral de cómo construir una identidad cultural. Podríamos decir que la anatomía de este icono tiene 4 partes clave. Primero, el símbolo, un logo que no envejece. Segundo, la gente, esa mezcla perfecta de superestrellas, showman y obreros. Tercero, el impacto, cómo se convirtieron en un vehículo de poder blando y conexiones personales muy profundas. Y por último, el legado, una historia que es triunfo, sí, pero también es corazón roto y resiliencia. En definitiva, los Chicago Bulls hicieron algo que muy pocos consiguen. Trascendieron el deporte para convertirse en un manual sobre cómo se construye un fenómeno cultural que aguanta el paso de las décadas. Lo que nos deja una pregunta final para darle unas vueltas. En este mundo de marcas globales en el que vivimos, donde el deporte es marketing, ¿puede un equipo volver a ser simplemente un equipo?